Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles un review un poco distinto de la pequeña y adorable InMotion V5F. Así que antes de comenzar, quiero agradecerle como siempre a la gente de Equalcina que me prestó esta unidad y les dejo como primera cosa las especificaciones de esta rueda aquí para que observen un poquito. Van a ver que básicamente la V5F es una V8F, pero en versión miniatura. Tiene el mismo tipo de construcción y acabado a los que nos tiene acostumbrados siempre InMotion, y realmente se la ve muy sólida, se la siente muy sólida. Con respecto a la carga, bueno, trae un conector que lo vamos a ver en el impreso que les voy a poner al costado mío. Es un conector de tipo Lenovo. Es el mismo tipo de conector que trae, por ejemplo, la Kingston 16X y 16XS. Y originalmente esta rueda viene con un cargador de 1.5 amperes que permite tener una carga de 0 a 100% en aproximadamente 3 horas y monedas. Esta pequeña también trae un botón de corte, al igual que la V10F y la V8F, y por supuesto, si ustedes se fijan, la manija de acarreo en este caso es similar a la de la V10F y no imita a su hermana mediana, por decirlo de alguna forma, la V8F. Una cosa a tener en cuenta es que en lotes anteriores de la V5F esta manija tapaba la luz trasera, así que ahora vamos a ver cómo solucionaron esto los ingenieros de InMotion para que por lo menos haya algún tipo de luz trasera que permita darnos algún tipo de visibilidad nocturna. Otros aspectos, por ejemplo, es que bueno, el hecho de tener un motor de 550 watts hace que esta rueda en particular trabaje a muy baja temperatura por lo general, salvo que la estemos matando y forzando, subiendo pendientes ascendentes constantemente, pero en general el hecho de que el motor sea pequeño hace que no recaliente tanto. También es súper liviana. Bueno, ya saben, como puse en el impreso, que pesa 12 kilos, y además, como sus otras dos hermanas mayores, como la V10F y la V8F, cuenta con certificación IP55. Como digo siempre, fíjense, esta rueda en particular definitivamente no la recomiendo para andar en lluvia, precisamente por su rodado. Es un rodado de 14 pulgadas, así que el punto de contacto con el pavimento o con la superficie en la que estén rodando es mínimo. Y también obviamente por la anchura del rodado, ¿no?, que es de 2.125, así que traten de no ir por lluvia en definitiva. Nos permite conectarnos a la app de InMotion, que ya saben que es muy completa por haber visto seguramente, quiero creer, alguno de los reviews anteriores que hice sobre otras ruedas de InMotion. Nos permite configurar la velocidad máxima, también nos permite configurar los sonidos que salen por el parlante que tiene la unidad en la parte trasera. Como toda rueda InMotion, tiene sonidos cuando la encendemos, cuando la apagamos, sonidos cuando enchufamos el cargador, sonidos que tienen que ver con alarmas, ¿sí?, de velocidad o alarmas de temperatura o demás. Y esos sonidos son configurables 100%. La autonomía de esta muchacha es espectacular realmente. Tiene una batería de 320 watt-horas, trabajando a 84 volts, y nos da entre 25, 30, hasta puede llegar a 35 kilómetros en verano de autonomía. Tengan en cuenta que mi peso es aproximadamente de 74 kilos y con mochila y casco y demás puede llegar a los 77 kilos. Así que he probado esta rueda y me está dando 30 kilómetros de autonomía de forma consistente, lo cual es un montonazo, siendo que es una rueda tan liviana, tan portable. Ahora sí, tengan en cuenta que puede circular en tránsito, pero no puede ir a la par de los autos porque la velocidad máxima es de 25 kilómetros por hora, y ya a partir de los 22, 23 kilómetros empieza a hacerles un tiltback muy leve. Tiene dos tipos de tiltback. Creo que, es más, en su momento en un video de Adam de Runway de hace 3 años, creo que lo sacó en el 2019, sobre la V5F, mencionaba que había dos tipos de tiltbacks en esta rueda. Sigue estando presente eso en estos lotes. Hay un tiltback inicial muy leve que te está diciendo, bueno,
estás cerca de la velocidad final, y después cuando estamos a 25 km por hora ya el tillback es más pronunciado y fuerte. El rodado es pequeño, así que los pozos los van a sentir más, las imperfecciones las van a sentir más y van a estar sujetos, digamos, a que la rueda de repente pierda un poco el equilibrio si se encuentra con algún obstáculo mayor. Así que tengan eso también en cuenta. Para off-road sirve, tiene suficiente potencia. Si ustedes tienen una pendiente ascendente hasta 30 grados diría que la sube, pero la sube a regañadientes, diría más hasta 25 grados. Pero de vuelta tiene un eje muy pequeño, muy finito, entonces no es una rueda para andar reventándola ni dando saltos ni nada por el estilo, porque se le va a terminar aflojando el eje o incluso rompiéndose. Así que tengan en cuenta eso también. En cuanto a luces, bueno, trae una luz frontal bastante similar, no sé si es exactamente la misma potencia de la V8F, pero parecería, ¿sí? De vuelta es una luz que es más que nada para hacernos visibles de noche. Podría llegar a iluminar un poquito hacia adelante si van por una calle muy oscura, pero realmente no sé si está pensada para eso. También tiene una luz trasera que, como les dije, con la manija de acarreo queda tapada, pero en los lotes más nuevos de la V5F viene con dos luces traseras adicionales rojas que quedan súper lindas y súper facheras, y también viene con dos luces azules en la parte frontal a modo de decoración seguramente, o también para dar mayor visibilidad. Así que en ese sentido es bastante completita por el paquete. Como conclusión diría que si ustedes están buscando algo ultra portable y una solución para el último tramo o la última distancia que ustedes quieren recorrer tomándose un tren o tomándose un colectivo para ir a su trabajo, esta es una mega super solución. Es una rueda que, a pesar de su tamaño y de su capacidad de batería y demás, tiene un montón de autonomía, no tiene tanta velocidad, pero aún así, si ustedes quieren utilizarla para ir y volver del trabajo, para hacer mandados o demás, y moverse dentro de un rango de 30 kilómetros, se puede perfectamente utilizar esta rueda. También como primera rueda es una excelente opción, y si tienen niños o niñas que quieran iniciarse en el deporte, es excelente para ellos. Fíjense que para los adultos los únicos inconvenientes que le encontré es los pedales, son un poquito demasiado en V para el tamaño de la rueda y el tobillo termina clavándose contra la carcasa, y obviamente las rodillas nos suelen quedar bastante más arriba, así que diría que a nivel de balance hay que balancear mucho con los pies y no podemos abrazar la rueda con la rodilla, así que es un poquito más inestable en ese sentido, pero para un niño o niña va espectacular. Espero que les haya gustado este review. Antes de irme, vuelvo a agradecer a la gente de Eco Alsina por prestarme esta unidad. Un saludo para Martín, para Brenda y para todos los chicos de Eco Alsina. Espero que les haya servido este review. Llegó un poquito tarde, pero llegó, así que les dejo un cariño grande. Espero les sirva y nos vemos en el próximo video. Que es muy completa, en este caso... ¡Ay! Los aviones, la aeronáutica... Vamos de vuelta.